Hola a todos, bienvenidos a otra clase de español. Este es un curso completo step by step y estamos haciendo el libro Aula Internacional 5, Aula Internacional 5, unidad 4, ejercicio número 3. Hoy vamos a ver un poco de gramática. También es el libro Aula 6, es exactamente igual según la edición. Los invito a sacar conversación en www.masterspanishacademy.com, a descargar el PDF y a seguir mi nuevo canal de YouTube Audio Spanish todos los miércoles para practicar un nuevo vídeo de audio, ¿sí? Una audio historia. Objetivo de esta lección, relacionar una serie de frases para observar el funcionamiento de las construcciones temporales propuestas, ¿sí? Vamos a comenzar con el lenguaje en contexto. Recuerden que esto es el libro Aula Internacional 5. El título es Cuando se hicieron campañas. Campañas son campaigns. Relaciona o conecta las frases de la izquierda con su continuación más lógica. A veces existen varias combinaciones. Por ejemplo, número 1, la gente empieza a reciclar más, ta, ta, ta. La gente empezará a reciclar más, y la gente empezó a reciclar más cuando se hagan campañas en las escuelas, cuando se hacen campañas en las escuelas, cuando se hicieron campañas en las escuelas. Presta atención e intenta conectar con las siguientes opciones, ¿sí? Número 4, no se puede usar el coche o no se podrá usar el coche o no se pudo en pasado usar el coche hasta que no bajen los índices de contaminación atmosférica, hasta que no bajan los índices, hasta que no bajen los índices de contaminación atmosférica, hasta que no bajaron los índices de contaminación atmosférica. ¿Cuál crees que son las opciones correctas? 7. Hay que permanecer en casa, habrá que permanecer en casa, hubo que permanecer en casa en pasado. A, mientras duren las fuertes lluvias. B, mientras duraron las fuertes lluvias. C, mientras duran las fuertes lluvias. ¿Sí? Y 10, la contaminación del aire en las ciudades desciende o la contaminación del aire en las ciudades descenderá o la contaminación del aire en las ciudades descendió. A, en cuanto se tomaron medidas como la prohibición de entrar en el centro urbano en coche. B, en cuanto se tomen medidas como la prohibición de entrar en el centro urbano en coche. O C, en cuanto se toman medidas como la prohibición de entrar en el centro urbano en coche. ¿Cuál crees que es la opción más adecuada? ¿Sí? Entonces, acá tenemos las respuestas, las soluciones. 1 es B, la gente empieza a reciclar más cuando se hacen campañas en las escuelas en presente. 2 es A, la gente empezará a reciclar más cuando se hagan campañas en las escuelas en futuro. 3 es C, la gente empezó a reciclar más cuando se hicieron campañas en las escuelas en pasado. 4 es A o B, no se puede usar el coche hasta que no bajen los índices de contaminación o hasta que no bajan los índices de contaminación, ¿sí? 5 es el B, no se podrá usar el coche hasta que no bajen los índices, en subjuntivo. Y 6 es C, no se pudo usar el coche hasta que no bajaron los índices de contaminación. ¿Sí? Vamos con el 7. 7A y C. 7. Hay que permanecer en casa mientras duren las fuertes lluvias o mientras duran las fuertes lluvias. Indicativo o subjuntivo, las dos opciones. 8 es A y C. Habrá que permanecer en casa mientras duren las fuertes lluvias, mientras duran las fuertes lluvias, también subjuntivo indicativo. Y 9 es B. Hubo que permanecer en casa mientras duraron las fuertes lluvias, eso es en pasado. Vamos con el 10. C. La contaminación del aire en las ciudades desciende en cuanto se toman medidas como la prohibición de entrar en el centro urbano en coche. 11 es B. La contaminación del aire en las ciudades descenderá en cuanto se tomen medidas como la prohibición
subjuntivo. Y 10 es A, la contaminación del aire en las ciudades descendió en cuanto se tomaron medidas en pasado, el indicativo, ¿sí? Bien. Vamos a responder estas preguntas. Fíjate en las frases temporales de la derecha y contesta las preguntas. ¿En cuáles hablamos del presente habitual? ¿Con qué tiempo verbal? ¿En cuáles hablamos del futuro? ¿Con qué tiempo verbal? Y en cuáles hablamos del pasado? ¿Con qué tiempo verbal? Entonces nos fijamos a la derecha cuando se hagan las campañas, cuando se hacen, cuando se hicieron. ¿Cuáles se usan en presente habitual? ¿Qué tiempo verbal usamos? ¿Cuáles en futuro? ¿Qué tiempo verbal? Y cuáles en pasado con qué tiempo verbal. Yo les voy a mostrar las respuestas, pero acá pueden poner pausa, por favor. Acá, presente, presente indicativo, presente habitual, sí. Futuro, presente de subjuntivo, que indica siempre también futuro. Y pasado, pretérito indefinido, ¿sí? Indefinido, bien. Análisis gramatical. Acá. Construcciones temporales. Las construcciones temporales, por ejemplo, mientras en Europa los hombres vivían en cuevas, en Egipto florecía una sofisticada civilización. Mientras pudieron, los bomberos evitaron que el fuego se extendiera. Mientras el petróleo ha sido barato, no hemos buscado otras alternativas. ¿Por qué los gobiernos no hacen nada mientras los bosques tropicales desaparecen? El cambio climático continuará avanzando mientras no tomemos conciencia. Eso es al mismo tiempo, mientras, ¿sí? While significa. Después de que el consumo de agua disminuyó mucho, después de que empezáramos a usar agua de lluvia para regar, esto es after, ¿sí? Cada año el consumo de agua disminuye después de que el gobierno amenace con las construcciones. Recuerden usar una frase con verbo detrás de qué. Después de que el Parlamento apruebe la ley, ¿sí? Esto con subjuntiva, los hospitales deberán reciclar los residuos. Recuerden que, bueno, después de que indica también futuro. Antes de que los dinosaurios se extinguieron, antes de que el hombre poblara la tierra, antes de que es before that. Las aves empiezan a emigrar antes de que empiece el verano. Sabemos solucionar los problemas energéticos antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que cuando coinciden el sujeto de la oración principal con el de una oración temporal, introducida por antes de o después de, el verbo de esta aparece en infinitivo. Esto también ocurre cuando el sujeto de la frase temporal está claro por el contexto. Los vecinos volvieron a sus casas después de extinguirse el incendio. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Si lo pueden imprimir, recuerden descargar el PDF. Presente habitual, presente indicativo, el futuro usamos el subjuntivo y el pasado el pretérito indefinido con estas construcciones mientras, antes de que, después de que, etc. ¿Sí? ¿Listos para practicar? Vamos a practicar. Recuerden practicar también conmigo en Zoom. Es muy importante que hablen, si no, no van a aprender. Este curso no está completo. Cuando se hicieron campañas, práctica. Observa los dos cuadros. En el de la izquierda se proporcionan 4 frases inacabadas, incompletas, mientras que en el de la derecha aparecen 4 frases finales. No debes relacionar los elementos de los dos cuadros entre ellos, sino que individualmente tienes que inventar un final para las de la izquierda y un principio para las de la derecha. Entonces no conectamos las de la izquierda con la derecha, sino que inventamos un final y un principio. Acá ponemos pausa y pensamos en las posibles frases. Yo les voy a dar sugerencias. Dejaremos de depender tanto del petróleo cuando usemos coches eléctricos, ¿sí? Con el subjuntivo. La humanidad dependió completamente de la luz solar hasta que se inventaron las velas. La población de osos continuará disminuyendo mientras se sigan talando los árboles. Las aves migran en cuanto cambia el clima. Las ballenas, quise decir, sorry, spelling mistake, las ballenas, the whales, no las bellas, las ballenas seguirán muriendo hasta que desaparezcan. Seguiremos generando exceso de residuos mientras no se conciencia a la población del problema.
Los bomberos se retiraron en cuanto apagaron el incendio y solo se toma conciencia cuando se produce una catástrofe natural. Estas son solo sugerencias, pueden dejarme sus respuestas en los comentarios debajo y no olviden suscribirse para muchos videos más. Nos vemos mañana con más gramática. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao, chao.